La calle sin nombre. Los hechos que sirven de argumento a esta película han sido extraídos de los archivos del FBI. Siempre que fue posible se rodó en los lugares auténticos y con los mismos agentes que intervinieron en los acontecimientos. La calle en la que germina el crimen se extiende a través de toda América. Es la calle sin nombre. El pistolerismo organizado ha reaparecido. Si se consintiera su carrera desenfrenada, 3 de cada 4 norteamericanos serían sus posibles víctimas. Donde quiera que se quebranta la ley y el orden, nos encontramos con la indiferencia ciudadana. Por eso, debemos estar alertas y vigilantes para hacer de Norteamérica una nación en paz. John Edgar Hoover. 14 de noviembre, 1:30. El Meadowbrook, un club y sala de juego en las afueras de Center City. Es un atraco. Las manos sobre la mesa. Todo el mundo. ¡Vamos, a prisa! ¡Todos a la vez! Basta, Stokowski. No se mueva. ¡Heli! Digo que no se mueva. ¡Heli! ¡Siéntese! Víctima, Helen Jennings. Ocupación, ama de casa. Deja marido y 2 hijos. La bala que mató a Helen Jennings fue enviada a la jefatura del FBI en Washington, examinada y clasificada en el archivo de balística, donde se conservan los proyectiles correspondientes a casos sin resolver. Pronto iba a tener compañía. Víctima, Frank Malloy. Ocupación, vigilante de un banco. Deja esposa y 3 hijos. Causa de la muerte, herida de bala al tratar de impedir un asalto al banco. 2 crímenes en 5 días en la misma ciudad. Ya se habían iniciado las investigaciones cuando llegó a Center City el director de la Junta Consultiva de la Policía, Ralph Demory. Demory sostuvo una conferencia con Bernard Harmach, jefe de policía, Paul Staller, teniente de la Brigada de Homicidios, y Richard Atkins, del FBI. La bala que mató a Frank Malloy, el vigilante del banco, fue enviada al laboratorio del FBI en Washington. El examen rutinario del rayado en el microscopio de balística comparada reveló que había sido disparada por una pistola Luger, la misma con que habían matado a Helen Jennings. Este robo al banco, violación de las leyes federales, dio autoridad al FBI para intervenir en el caso. El señor Hoover lo encomendó al inspector George A. Briggs, uno de sus mejores hombres. Y con él, una patrulla de agentes especialistas en este tipo de casos. El inspector Briggs llegó a Center City, donde fue recibido por Richard Atkins, encargado de la oficina local del FBI. En una rueda de presos, un sospechoso llamado Robert Dunker fue identificado por varios empleados del banco como el asesino de Frank Malloy y por David Jennings como el hombre que mató a su esposa. ¿A qué hora saliste del Meadowbrook? Nunca he estado en ese garito. You're certain of that? Sure, I'm certain. Este es tu permiso de conducir, ¿verdad? Sí. Fue hallado en el Meadowbrook, después de haber sido asesinada Helen Jennings. Tú estuviste allí, ¿no es cierto? No. Sin embargo, estaba tu carné. Pregúntele al tipo que me lo robó. Es una trampa. ¿Quién te quiere culpar? No soy ningún chivato. Ya me ocuparé yo de él. Vamos, Bob, solo queremos ayudarte. Sí, ayudarme. ¿Y de qué manera? Echándome la culpa de 2 muertes. Está bien. Te robaron el carné. Alguien te quiere culpar.
¿Por qué protegerlo? Lo mejor es demostrar que fuiste víctima de una trampa. I'll prove it my own way when I get out. That may not be so easy. I'll take my chances. They don't look too good right now, Bob. You came into this town a month ago, a vagrant, with a police record. Y estabas aquí el día que atracaron al banco. Pero yo no cometí ese robo. Nunca estuviste en el Meadowbrook, pero allí encontraron tu carnet de conducir. Ya se lo dije. Están deseando llevarme a la silla eléctrica. ¿Qué tengo que decir? Bien. Hablemos del carnet. Si no fue a ti, ¿a quién se le cayó? Ya se lo he dicho. Estaba en Chicago esa noche. ¿Puedes demostrarlo? Claro. Me corté un brazo y lo enterré allí como coartada. Solo tiene que desenterrarlo. No te hará ningún bien ser tan cínico. ¿Hubo alguien allí que te viera? Chicago es una ciudad. Y nadie se fija en nadie, ¿no es cierto? ¿El dueño de la pensión, la limpiadora? No estuve en una pensión. No podía costeármela. ¿Dónde dormiste aquella noche? En un edificio en construcción, cerca de un aparcamiento. ¿Dónde te has hecho esta mancha? No es sangre. Es pintura de una viga. Pintura roja, del sótano donde pasé la noche. Está bien, Bob. Es pintura. Se lo Te aseguro. daremos otra ropa. Quítate la que llevas puesta. Que la envíen al laboratorio junto con los zapatos. Le detendremos como sospechoso de robo. En Washington, en los laboratorios del FBI, la muestra de pintura tomada en la chaqueta de Dunker fue objeto de examen microscópico y análisis químico. En el espectrógrafo fue descompuesta en sus elementos integrantes y fotografiada. El examen concluyó en el densitómetro y los resultados se enviaron enseguida al inspector Briggs. ¿Está el jefe? Sí, señor, le está esperando. El inspector Briggs se dirige a su despacho. Teniente Staller, el inspector Briggs ha llegado. Hola, inspector. Hola, Paul. Bien, ¿hay novedades? Dunker es inocente. No. Nuestras investigaciones demuestran que estaba en Chicago cuando la señora Jennings fue asesinada en el Meadowbrook. Vaya. Veamos, la viga fue pintada a las 5:30 de la tarde del crimen y tarda en secar aproximadamente 6 horas. La pintura estaba casi seca cuando Dunker se rozó con la viga y se manchó la manga de la chaqueta. Es asombroso. Luego estuvo en Chicago entre la 1 y las 2, justamente cuando murió Helen Jennings. Su presencia en Chicago definitivamente demostrada por las pruebas del laboratorio. Sí, el muchacho fue usado como pantalla. Parece que no queda la menor duda. Ahora tenemos que averiguar lo del carnet de conducir. Quisiera estar en su entrevista con Dunker, pero me tengo que ir. Gracias, Charlie. Me haré cargo de eso. Que traigan a Robert Dunker. Sí, señor. Parece ser que lo ha puesto en libertad. En libertad. Yo no estaba de servicio. Sí, aquí está. Fianza pagada por la compañía de fianzas individuales. Al otro lado de la calle. Hola. Buenos días. Hola, Dave. Buenos días, teniente. ¿En qué puedo servirles? El inspector Briggs, del FBI. Tanto gusto. Siéntense. ¿Han depositado fianza para Robert Dunker? ¿En efecto? ¿Le importaría decirnos quién la consignó? No, no, señor. Veamos, Dunker. Aquí está, Robert Dunker. Sospechoso de robo. Fianza de $5,000 pagados por John Smith. Ya, el mismo de siempre. ¿Conoce usted a este señor Smith? Nunca lo había visto en mi vida. Si volviera a verlo, no lo reconocería. ¿Dejó dirección? Sí, pero será tan falsa como el nombre. Todos se hacen igual. Hotel Collin. Nunca lo he oído. Gracias, de todos modos. A sus órdenes. Trataron de inculparle. Investigamos y verificamos su coartada. Y antes de que nadie lo supiera, excepto nosotros, fue libertado. Eso solo significa una cosa, que alguien tiene mucho interés en verle. Aquella noche, a las 11:20, en la carretera principal que conduce a Center City, apareció un cadáver cosido a puñaladas. Se le identificó como Robert Dunker.
Academia del FBI, Cuántico, Virginia. Hola, inspector. Hola, Hank. Me alegro de verle. ¿Han elegido ya al hombre? En efecto, ahora podrá observarlo. Creo que es justo el que necesita. El cuchillo al revés, muchachos, es un gesto muy peligroso y debe ser evitado. Aquel es Cordell, junto al instructor. Lleva en el cuerpo 2 años. Hace un curso de adiestramiento. Por ejemplo, se acercan a un asaltante cuando, de pronto... Perdón, señor. No es nada. Cordell, ahora prueba de reacciones. Aquí tiene las fotos de 4 asesinos. Considérelos personas peligrosas, armadas. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, Whitty. ¿Alguna pregunta? No, señor. Vaya al punto de partida y cargue sin previo aviso. ¿Listo, tirador? Sí, señor. Comience a caminar. Muy bien, cúbrase siempre que haya más de uno. Cargue y enfunde. Comience a caminar. ¿Por qué no ha disparado? Porque quiere entregarse. Nunca mataríamos a sangre fría. Enfunde y continúe. ¿Por qué disparó primero al de la izquierda? Porque había desenfundado ya. Enfunde y camine. ¿Por qué no disparó? Porque se escuda en una persona inocente. Enfunde y siga andando. Es estupendo. Justo lo que necesitamos. Que vaya a verme en mi despacho mañana a primera hora. Desde luego, señor Briggs. Tenemos el asalto al banco y ambos crímenes. El señor Gordon. Ah, ¿qué tal, Sai? Señor Briggs. Creo que no conoce al señor Cordell. No, creo que no. ¿Cómo Ay, está? me alegro de verte. Que si le conozco, yo le traje al FBI. Le enseñé a disparar e impedí que fuera un abogado famoso. Le decía a Jean, Sai ya conoce el caso, que la misma banda que robó el banco fue la del atraco en el Middlebrook, donde quisieron inculpar a Dunker. Sabemos que el refugio de Dunker estaba en esta zona. Skid Row, la calle Dock. Esta es la calle, y aquí es donde vivía, en el Royal. Estos son los diversos billares y tabernas en los que llegó a ser muy conocido. Aquí hay un gimnasio. El pistolerismo ha reaparecido con pujanza. Desde la terminación de la guerra, tan solo en esta zona han surgido como mínimo media docena de bandas. Jóvenes delincuentes de ayer. Mucho más hábiles y más crueles que los viejos gángsters. Como decía, estamos convencidos de que una de estas bandas es la responsable de los asesinatos de Malloy, de Helen Jennings y de Dunker. Si resolvemos cualquiera de estos crímenes, la banda caerá en nuestras manos. Jean, tú vas a seguir los pasos de Dunker. Sai, tú le vigilarás minuto a minuto a menos que se ordene otra cosa. La única comunicación de Jean con nosotros será a través de ti. Ya entiendo. Sai vivirá justo enfrente de ti, en el Gilbert. Este Dunker era un tipo duro, sabía lo que se hacía. Tú vas a ser su doble. Bien, señor. He aquí nuestro plan. Supongamos que tú fueras a caer en Center City.
En los días que siguieron, el agente especial Eugene Cordell, bajo el nombre de George Manley, se hizo popular en la zona del Skid Row. Entrenamientos para hoy, entrada 25 centavos. Escuchadme, no os vayáis a creer que estáis en condiciones de pelear con Clooney. Os dará una paliza de campeonato. ¿Qué crees que hice? Me rompí la mandíbula por 3 sitios. A mí no hay quien me la dé. Hola, Mike. Hola, Bob. ¿Allí? Hola, Bob. La entrada son 25 centavos. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué Jim? Yo apuesto 50 por ese. 50 demasiado. Van 10. En el ring número 2, Baby McGee contra Rudy Adamo. Y en el número 1, Kitty Beno contra Fred Faye. Gimeno! ¡Vigila el gancho de izquierda! ¡Arriba esa guardia! ¡Venga con la derecha! No, no, no. De esa forma no. Oye, ¿por qué no te callo? ¡Arriba a la derecha! ¡Para ese gancho! Oye, calamidad, lárgate. ¿Eres tú el entrenador? Sí, ¿qué pasa? ¿Para qué le entrenas? ¿Para que le dejes sonado? Escúchame. Por lo que estoy viendo, tus lecciones le sirven de muy poco. ¡Levanta esa izquierda! ¡Te las van a dar todas! Cierra el pico. Si vuelves a decir una palabra, te voy a... Trato de ayudar a tu pupilo. Él pudo afinar más el golpe. ¡Echadlo de aquí! Venga, fuera. ¡Un momento! ¡Apartaos! Tal vez tú puedas enseñarle un par de cosas. Tal vez. Te daré 5 pavos por cada salto que resistas. Súbelo a 10. ¿Eres ambicioso? Sí. Muchachos, preparad al campeón. Sí, jefe. Será un placer. ¿Quién es el hombre poderoso, el que me va a pagar? Alec en persona. Repítelo. Alec Styles, el dueño, ¿te parece poco? Tienes que merecer su apuesta. Esto es pan comido. ¿Tan bueno eres? Lo suficiente. ¿Con quién has peleado? Me han sacudido los mejores. ¿Podrás resistir un asalto? Si quieres, haz una apuesta. Un momento. Oye, Punchy, ven aquí. ¿Yo? Sí, tú. Corre la voz. 20-1 a que Shibeno no lo noquea en el primero. 20-1 a que resiste un asalto, ¿entendido? 20-1. Sí, 20-1. 20-1. 20-1. Si resistes, te destrozo. Ya te lo he dicho, es pan comido. Gracias.
Sparring para Kid Giveno. ¿Cómo te llamas? Llámame Kid Dinamita. Kid Dinamita. ¡Kid Dinamita! ¡Kid Dinamita! ¡Quítale los humos a ese fanfarrón! Sujeta los codos, que no vas a volar. Baja la barbilla. Arriba a la izquierda. ¿Te ha gustado? Sí. ¡Eso es! ¡Sacúdele! La barbilla hacia adentro. ¡Vamos, Dinamita! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no empleas la mano izquierda? Pareces un principiante. Vamos a dar la puerta. Sí, eres Dinamita. Acaba con él. Pégale en la nariz. ¡En la nariz! Pégale en la boca. Eres el favorito. ¿Y si apuesto por Giveno y te haces el muerto? ¿Eh? Ganaremos una pasta a partes iguales. Eso, así, en la nariz. ¡A la izquierda! ¡Abra la guardia! ¡Ya es tuyo! Así. ¿Qué os parece? ¿Cómo encaja, eh? El directo, el directo. Buena faena, muchacho. Pegas muy bien. ¡El campeón! Campeón, debería darte vergüenza. Vamos. Muy bien. Eso es, chicos. Te daré tu parte en cuanto recoja el dinero. Tú y yo podríamos amañar peleas y forrarnos. Te enviaré un telegrama. ¡Bravo, muchacho! No está mal, no está mal. Gracias. ¿No has pensado en pelear por algo más que aplausos? Hay modos más fáciles de ganar pasta. Por ejemplo. Carnet de la Seguridad Social, George Manley. Sí, Vic. Jefe. Ven aquí. No está mal la puerta. Déjame. Encárgate de él. Hecho. Creo que tengo una pista. En el gimnasio. Alguien registró mi cartera y me robó la tarjeta de la Seguridad Social.
¿Cómo te llamas? ¿Le interesa? Menos bromas. Manley. ¿George Manley? Sí. Quedas detenido. ¿Por qué? Sospechoso de robo. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? ¡Yo no he hecho nada! La próxima vez que robes una joyería no dejes tu tarjeta de la Seguridad Social. El carnet de seguridad social de Cordell, encontrado en una joyería robada junto con su detención, fueron los primeros indicios de que el éxito acompañaba el plan del FBI. Porque según todas las apariencias, Cordell seguía paso a paso el camino recorrido por Dunker. Cálmate. Tranquilo. Está bien. El 4 de enero llegó al Departamento de Identificación una solicitud procedente de la policía de Center City, una de las 26.000 que llegan diariamente al FBI. Se pedían los antecedentes de George Manley. Después de una búsqueda negativa en el archivo, se comparó su ficha dactiloscópica con los 107 millones de fichas archivadas. Estas tarjetas, con la misma clasificación general, fueron eliminadas por la máquina selectora excepto una, la que fue enviada a los archivos de huellas dactilares. Se identificó como correspondiente a George Manley, nombre supuesto de Eugene Cordell, agente especial del FBI. La ficha recibió inmediata atención por parte del director adjunto a cargo de identificación. Este, junto con el inspector Briggs, se había anticipado a esta solicitud en cuanto a los antecedentes criminales de George Manley, resultado del arresto del agente Cordell. Para evitar que Cordell corriera riesgos, se había redactado una ficha criminal falsa, la cual fue enviada por los medios ordinarios al Departamento de Policía de Center City. Al día siguiente, la policía de Center City fue notificada de la fianza consignada para la libertad de George Manley. Una vez más, se repetía el mismo itinerario recorrido por Dunker. Paso a paso, el agente Cordell seguía el camino de Dunker al recibir la fianza de John Smith. El muchacho acaba de salir. Sí. Hola, Manley. ¿Qué haces que no se te ve el pelo? Ya ves. En el ring número 2, Phil Giordano contra Frankie Cole. En el ring número 1, Bill McClure contra George Crishan. Dinamita. Vaya, vaya. Últimamente no te he visto por aquí. He estado fuera. ¿Dices la verdad? De vacaciones. Por cuenta del municipio, ¿eh? Algo parecido. Georgie. Tú y yo deberíamos conocernos mucho mejor. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Tienes algo que hacer esta noche? Aún no. Quedas invitado. ¿Dónde? En el 100. No te preocupes, alguien te recogerá a las 9. En el Royal, ¿verdad? Qué porfía. Abro con 10. Yo no voy. De vez en cuando podéis levantaros vosotros. Ten, cojo el vaso. Pero ¿cómo voy a ir con estas cartas? Está bien, muchacho. Vaya noche. Menos hablar y poner la pasta. ¿Quién Falta gana? ni uno. Ten, vale. 3 reinas, ¿eh? Cierra el pico. Vaya, hombre, yo que iba a ir con 3 jotas. ¿Lo estás viendo? Mala suerte. ¿Qué hay, cariño?
¿No hay un besito para mí? Apártate, me echas el aliento en el cuello. ¡Qué marido más cariñoso! ¿Quién ha abierto esa ventana? No he sido yo. ¿Crees que la abriría estando tú en la habitación? Maniática del aire. Como la vuelvas a abrir, te arrojo por ella. Ven aquí. ¿Por qué no abres la puerta? ¿Qué piensas que voy a hacer? Hola, Mati. ¿Cómo estás? Judy, quiero que conozcas a la señorita Leval. Oh. ¿Qué tal, muchachos? Mati, vaya señor. Quiero presentaros a la señorita Valentina Leval, la actriz. ¿Lo estáis pasando bien? Sí, jugando una partida. Ven, quiero que conozcas a Alec. Alec, esta es Valentina Leval en persona. Encantada, créame. ¿Qué te parece? Tiene clase, ¿eh? ¿De dónde has sacado ese abrigo? Un regalo del tío Mati. Ven acá, tío Mati. ¿Sabes a pájara de dónde procede el abrigo? Claro que no, jefe. Tú ya sabes que yo soy muy discreto. Igual que tú, no confío en las damas. ¡Imbécil! Esas pieles son robadas. ¿Quieres acaso que la policía se nos eche Escucha, encima? Te he dicho 1000 veces que no compres nada robado. Sí, pero ¡Llévatela de aquí! Y esconde ese abrigo antes de que se convierta en una pista. Tío Mati. Yo abriré. Como tú quieras. Hola, Georgie. Hola. Jefe. Ven por aquí, estaremos más tranquilos. Hola, campeón. Jimmy, Mati. quiero presentarte a la ¿Decías señorita... algo? No, jefe, no decía. Largo. ¿Qué mosca le ha picado? Nah. Siéntate. Bien, Georgie. ¿A qué te dedicas? ¿Y tú? Hiciste un buen trabajo en Pittsburgh. Muy hábil. Sin pruebas. Nunca he estado en Pittsburgh. ¿Ah, no? ¿Y qué me dices de San Diego en abril del 46? Sospechoso de robo. Sin pruebas. ¿Qué investigación? Y en Filadelfia en diciembre. Un gran trabajo. Sin pruebas. Y Miami, Richmond, Trenton. Sin pruebas. ¿A qué viene esto? Ten. Echa una ojeada. Es tu historial. Directamente del FBI. O debo decir, indirectamente. A través de mis contactos en el departamento de policía. No sabes cómo siento el fin de semana que te di, Georgie. Pero verás, yo organizo mi grupo sobre bases científicas. Necesito hombres que conozcan el terreno que pisan, que sepan lo que hacen. Por eso te he reclutado. ¿Reclutado? Sí, igual que en el ejército. Solo que yo escojo mis propios reclutas. Mira, la cuestión es así. Encuentro un tipo que promete. ¿Y entonces qué hago? Le echamos la culpa de algo. Que la policía compruebe su ficha a través del FBI. Y me la dan. Sí, es idea mía. Requiere contactos, pero los tengo. ¿Que hay que husmear en los archivos? Pues se husmea. Como hemos hecho contigo. ¿Convencido? Convencido. No está mal, Georgie? ¿Y qué hay del proceso? Supongo que me presento al tribunal. No te preocupes, olvídalo. Pero hay una cosa que sí debes tener presente.
En mi organización no hay más que un cerebro. El mío. Yo soy quien piensa. Yo doy las órdenes. Me parece muy bien, jefe. Me agrada, Georgie. Comprendes enseguida. Toma, $500 para que te compres buena ropa. Me gusta que mis chicos vistan elegantemente. Vamos a la otra habitación, aquí hace frío. ¿Qué desea? Café y... Ya no hay rosquillas. Está bien, pues deme tarta. No hay tarta. ¿Tostadas? No tengo ganas de discutir, nena. Tostadas. Una hamburguesa. ¿Con qué? Con todo. Oiga, señorita, ¿cuándo sale el próximo ferry? Sale uno cada media hora. No es ese, Georgie. Sí. Espera aquí. Sí. ¿Quiere partirse una pierna? Lo siento. Hola, Jim. Celebro verle, señor Briggs. Acabo de llegar de Washington. El informe de Cordell convenció al inspector Briggs de que la banda de Stiles era la misma que él perseguía. Ahora era indispensable obtener pruebas firmes para condenar a los pistoleros, así como identificar al miembro del departamento de policía que proporcionaba las fichas del FBI. Una vez terminado su informe, el agente especial Cordell volvió a Center City. Ya es bastante tarde, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes, Georgie? Fui a la otra orilla en el ferry. ¿Para qué? ¿Te importa? ¿Qué negocios tienes al otro lado del río? He dicho que no te importa. No hace falta atravesar el río a medianoche para conservar la salud. ¿Qué te traes entre manos? Eres muy curioso. ¿Por qué no te ocupas de lo tuyo? De ahora en adelante, tus asuntos son los de Alec. ¿Qué te has creído? ¿Que este es un negocio de pacotilla?
¿Las chavalas también tengo que compartirlas con Alec? En esta orilla también hay chavalas muy guapas. ¿Has sacado una reina con un rey? ¿Lo habéis entendido? Sí, claro. Perfecto. Y ahora vamos a repasar punto por punto los detalles del plan. A las 10:25 iré contigo en el coche hasta la puerta. Tú estarás en el asiento trasero. Iremos vestidos de pingüino. Sin bromas, continúa. Bien, el guardia nos tomará por invitados y nos dejará entrar. Y una vez que crucemos la puerta, ¡pumba! Porrazo y a dormir. Muy bien. Tú, más atención. Meto el otro coche y mantengo el motor en marcha. Lo mismo el coche número 3. En cuanto tú entres, cortaré los cables del contador. Entonces silbaré. Cuando Whitty silben, Matt y yo salimos del coche y vamos a la cocina. Yo quedo alerta también con el motor en marcha. A las 10:30, Monk, Georgie, tú y yo entraremos. Nos dirigimos al salón del banquete. Pondré a todos los asistentes alineados y de cara a la pared. Yo los tendré cubiertos. ¿En qué estás pensando? ¿En alguna mujer? ¡Silencio! Pienso en el trabajo, jefe. Más te vale tener la cabeza sobre los hombros si no quieres que llegue un policía y te la vuele, muchacho. ¿No aguantas una broma? Nadie te ha preguntado. Está bien. Nos dirigimos al salón del banquete. Pondré a todos los asistentes alineados y de cara a la pared. Los tendré cubiertos. Y yo los voy aligerando de todo lo que lleven encima. Y yo haré otro tanto. Muy bien. Ahora la forma de escapar. Sibi y yo llevaremos el botín. Yo te cubriré. Bien. Iremos por la carretera 7. Nos reuniremos aquí. ¿Alguna pregunta? No. Willy, Nick, Matt, robad 3 coches y llevadlos a la trasera del gimnasio. Muy bien. Saldremos a las 10 en punto. Bueno, Muy bien, vamos jefe. allá. ¿Quién se viene a cenar? Oye, probamos el nuevo restaurante. Oye, Creo que está muy bien. Además está muy cerca de aquí. Vamos para ahí. Buen plan, general. ¿De qué vale ir a la guerra si no aprendes nada en ella, Georgie? Adiós, muchachos. Venga, muchachos, largaos. Venga, fuera todos. Adiós, Ale. Bajaré enseguida, Shibi. Está bien. ¿Por qué no les dices que se queden y limpien todo este desorden? Han dejado esto como un abrevadero. Si lo ve la cámara, se despide inmediatamente. La mansión de los Willard, ¿eh? He leído que los cuartos de baño tienen grifos de oro. Deben caminar sobre dinero. Creo que la señora Willard tiene... ¿Cuántas veces voy a decirte que no metas la nariz? ¡Basta! ¿Quién te has creído que eres para pegarme de ese modo? ¡No te aguanto! ¡No me toques! Como vuelvas a abrir la boca... ¡Ya veas! Te juro que si vuelves a tocarme, ya verás. ¡Cállate! Ojalá os cojan esta noche. Me alegraría de que os cogieran. Hasta luego. 10 minutos, campeón. Bien.
La banda de Styles asaltará la mansión de los Willard esta noche a las 10:30. Vaya, lo que yo haría con ese autobús si no trabajara. Siempre igual, Mati. Silencio, muchachos. El jefe volverá de un momento a otro. Oye, campeón, fíjate en eso. Entrad. Los coches 1 y 4 cubrirán la carretera. El de Jeff quedará atravesado. Eso es todo. Andando. Fusil 3184. Escopeta 3274. Fusil 2492. Inspector, teniente, gracias por haberme avisado. Salí tan pronto como pude. Era su deseo, no me cuesta ningún trabajo. Vamos. Pick yourself a boom boom. Qué maravilla de pistola. Apártate, la del jefe. ¿Tienes otra igual? Gracias. Parece que todo ha de marchar bien, inspector. Ahorraremos tiempo. Tomaremos el camino del puente. Luego por la avenida Agnes. Iremos en el coche de Demory. ¿No oyes el teléfono? Ve a contestar. Enseguida, jefe. Muchachos. ¿Quién ha estornudado? Perdona, jefe, ha debido ser el humo del cigarro. Sí. Está ocupado. Está bien, espere. Es para ti, dice que es importante. Lega. Ya. Ojalá haya mucha gente, y así nos llevaremos más pasta. Calma, calma, que aún no hemos llegado. Será mejor que nos vayamos. Se acabó. ¿Qué estás diciendo? Guardad las armas y deshaceos de los coches. Largaos todos, enseguida. Está bien, muchachos. Nos vamos. ¿Vamos? ¿Qué te pasa? No me preguntéis. Inspector Briggs, le llaman. 10:15 KRZA. Habla Briggs. Adelante, WFBI. Adelante, WFBI. Aquí WFBI. Inspector Briggs, espere un mensaje directo de Manta. Adelante, Manta. Aquí, Manta. Recibido mensaje urgente de Jean. La familia no irá. Cancelados los planes.
La familia fue advertida de que la esperaban. Gracias. Cambio y cierro. No van a acudir. ¿Cómo es eso? Lo siento mucho, jefe. Parece que decidieron no acudir. Solo ha pasado un cuarto de hora. No, recibí un mensaje. No vendrán. ¿Qué cree que habrá ocurrido? Me gustaría saberlo. ¡Basta! Diste el soplo a la policía, ¿eh? No, Alex, no. Les Te diste el juro soplo. que no, Alex, no. Les diste el soplo. No, no, Alex, no. Yo no dije nada, te lo juro. Te No, chivaste Alex, a la no. policía. No, Alex. Los avisaste. No. Alex, no. No. No, Alex, no. 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 Ay, no. Hola, muchachos. ¿Qué hay de nuevo? El uniforme de chofer no me sienta bien. Oye, doble para mí. Está bien, Mati. Bien, muchachos, ¿y qué vais a hacer? Lo mismo. Muy bien. Sí, whisky para todos. ¿Abandonasteis los coches? ¿A ti qué te parece? ¿Sabes por qué no hemos dado el golpe? No. ¿Tú qué crees, campeón? Paso. A mí me parece que... Tú pasas también. ¿Por qué no jugamos una partidita? Eso es buena idea. Hasta pronto. ¿A qué viene esa prisa? Tengo una cita. La de siempre. ¿Al otro lado del río? Hasta luego, chicos. ¿Queréis venir a mi casa? Hasta luego, tío Mati. Buenas noches, Mati. Buena pesca, campeón.
Soy Styles. Tengo que verle enseguida. No, ahora. No has debido venir. Era necesario. Y bien, ¿qué es lo que no puede esperar hasta mañana? Ese aviso a la policía. ¿De dónde provino? Del FBI. Suerte que yo estaba cerca. Sigue mi consejo, Styles. Descansa algún tiempo. No tienen nada contra mí. Pero puede que yo sí tenga algo contra ellos. ¿Qué quieres decir? Esta pistola. Alguien se introdujo en mi arsenal y la disparó. ¿Para qué? ¿A usted qué se le ocurre? Pero qué listos son. Tratan de comparar las balas con un par de recuerdos que dejé en el Meadowbrook y en el asalto al banco. Son muy inteligentes. Creen que pueden ir por el mundo jugando a la policía. Tome las huellas dactilares que hay ahí. Según mis cálculos, la misma rata que dio el chivatazo fue quien disparó la pistola. ¿Sospechas de alguien? Sí. De 8. Porque tiene que ser un miembro de mi banda. Nadie más sabe dónde tengo escondido el arsenal. Deshazte cuanto antes de la pistola. Me adelanto a sus pensamientos. ¿Cuándo tendrá el informe? Eso lleva poco tiempo. Te llamaré. Bien. Llámeme a mi casa. Y no pierda de vista esa alhaja, ¿entendido? Un momento, Styles. No hay nadie. La bala enviada por Cordell. Hola, Fred. Ponme al habla con Gordon. Sí, está bien. Que la envíen a Washington en el primer avión. Sí, señor. Adelante, inspector. ¿Qué me dices de Jean? El agente Cordell fue al lugar convenido a las 10. Todo tranquilo. No hay novedades. Está bien. Cerdo borracho, ¿cuántas veces tengo que decirte que cierres la puerta? Ahora la habitación estará helada. Iba a cerrarla ahora, señor Styles. Está bien. ¿Cartas? 2. 2. ¿Quién va? Yo, $1. Hola, jefe. Hola, Alec. Dobles parejas. Yo gano. No puedes tener tanta suerte. Una. Está que arde. Eso parece. Vamos, juega.
Hola, Duke. Hola, jefe. ¿Qué ocurrió anoche? Un ligero cambio en los planes. Podíamos haber cogido un montón de pasta y esa rubia. Ya estoy hasta la coronilla de tus novias. Jefe. Es para ti. ¿Quién abre? Yo, $1. Diga. ¿Pertenece a tu banda un tal George Manley? Sí. Gran error. Juega. Trataré de que reciba su recado. ¿Juegas o no? ¿Qué ha resultado del paquete? Nos reuniremos donde siempre. No Es juego. demasiado para mí. Tú das. ¿Qué noche llevo? Mal. Esta noche. No le pierdas de vista. Hecho. Hola, señor Demory. Hola, Styles. Ahí tienes. Merece un premio por esto, señor Demory. Sí, señor. En las próximas elecciones para alcalde votaré por usted. ¿De dónde salió el soplón? Con ese en tu banda estás a merced de la policía. Le daremos su merecido y luego volveremos de nuevo a los negocios. No sabes cuándo debes detenerte, ¿verdad, Styles? Tragaperras, chanchullos en el juego, no te bastaba. No, tenías que robar un banco. Si mal no recuerdo, usted no renunció a su parte en el botín. Matasteis al guardián y luego otro par de crímenes. Las cosas se han puesto muy difíciles. Bien, adelante. Liquida a Manley. Dale al FBI una invitación impresa para que te envíen a la silla. Los hombres muertos resultan malos testigos. Además, ¿quién dice que va a matarle? No. Ahí es donde entra usted, señor Demory. No sabes lo que dices. ¿Y usted lo sabe? Mañana resultará un gran héroe. Sí, señor. Su nombre aparecerá en la primera plana de los periódicos. Demory detiene a un ladrón armado. El jefe de la Junta Consultiva acreedora una medalla policial. Si crees que vas a mezclarme... Tranquilícese, señor Demory. Sus manos estarán limpias. La policía hará el trabajo. Cuando empieces a hablar con lógica, dímelo. ¿Cómo cree que le estoy hablando ahora? Escucha, Styles. Entre usted y yo hay viejas cuentas que saldar. Siempre se acercó a mí para cobrar su parte. En esta ocasión también la recibirá. Siéntese. He dicho que se siente. Esta noche vamos a dar un golpe. Veamos el lugar que ocupa usted en el plano. Buenos días. Ya me iba, inspector. Hola, Dick. Jefe. ¿Qué se le ofrece? Un paquetito de dinamita. Hágalo explotar. Voy a leerle este informe. Procede de uno de nuestros agentes. A las 12:19, Alec Styles salió por la puerta de atrás del gimnasio de la calle Dock. Tomó su coche y se dirigió a la esquina de Milford y Oak. Luego fue andando hasta el 1680 de la calle Oak. Allí le estaba esperando una persona desconocida. Salió a las 12:50. ¿Sabe usted quién vive en esa calle y en ese número? No. Ralph Demory. ¿Qué? Señor Harmach, ¿estuvo usted anoche con él todo el tiempo? Justo antes de que fracasara la emboscada. Sí, estoy seguro, estaba con él. No, ahora recuerdo, fue a su despacho unos minutos. A las 10:05, Styles recibió una llamada telefónica. Como consecuencia, el robo a los Wheeler fue aplazado. ¿Y qué? Los hechos tienden a acumularse. El estado económico de Demory, sus depósitos bancarios, sus compras de bonos, aproximadamente 20 veces la cuantía de su sueldo. Casi no puedo creer que Demory se haya mezclado en esto. A ver si se convence. Nuestro departamento de identificación en Washington nos exhibe las solicitudes hechas por ustedes en cuanto a las fichas de estos individuos. Todos miembros de la banda de Styles. Estas fichas estaban al alcance de Styles y con ellas comprobaba los antecedentes de los que podían ingresar en su banda. ¿Está Brian todavía?
Que venga, por favor. Es terrible dirigir un departamento de policía con un personal semejante. Diga, señor. Hola, Sam. El inspector Briggs del FBI, el sargento Bryan. Tanto gusto, señor. ¿Conoce al señor Atkins? Por supuesto. Hola, Dick. ¿Alguien del departamento ha solicitado las fichas de estos hombres? Recibo muchas solicitudes, señor. A ver. Sí, esta la verifiqué hoy. George Manley. ¿Hoy? Sí, señor. Obtuve las huellas digitales de una pistola. ¿Era una Luger? Sí, señor. ¿Quién le pidió que lo hiciera? El señor Demory. ¿El señor Demory? Sí, señor. ¿Fueron las huellas de Manley las únicas que había en esa pistola? No, también había un par de rastros fragmentarios pertenecientes a Alex Stiles. Gracias, sargento. De nada, señor. Ah, sargento. ¿Copió el número de serie de la pistola? Sí, señor. Gracias. Línea, por favor. Soy Briggs, póngame con la sala de radio. Sala de radio. Póngame con Gordon. Sí, señor. WFBI llamando al número 6. WFBI llamando al número 6. Aquí número 6. Manténgase a la escucha. Adelante, señor Briggs. Habla Briggs. Dígale a Cordell que se escape inmediatamente. La banda le tiene vigilado. Se encuentra en peligro. Cordell es uno de nuestros agentes. Se ha introducido en la banda de Stiles bajo el nombre de George Manley. Entiendo. No hay dudas en cuanto a la culpabilidad de Demory. ¿Qué quiere que haga? Nada, por el momento será mejor volver a la oficina. Esperaremos órdenes de Washington. Necesitamos autorización para intervenir en el caso Stiles. ¿Viene con nosotros? Me gustaría. Si no le importa, quisiera que nos acompañara el teniente Stahl. Le recogeremos por el camino. Bien. Sí. ¿Puedo hablar con George Manley, por favor? ¿Con quién? Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola, campeón. ¿Qué pasa? El jefe quiere hablarte. Tiene un trabajito para ti. Vaya. ¿Qué hay? Le llaman por teléfono. Hoy no estoy para chavalas. Mujeres. ¿Algo de calidad? Dice que no está para chavalas. ¿De qué se trata? Ya conoces al jefe. Soy agente del FBI. Siga hacia el coche gris. Sí, señor. Vamos a dar un paseíto, ¿eh? ¿Ya tenéis las pistolas? No. Ya conoces al jefe. Dirá lo que hay que hacer cuando lleguemos. Todo ha sido muy rápido. Calma, campeón, tranquilo. El jefe sabe lo que hace. Señor Demory. ¿Está el jefe Harmatz? No, señor. He recibido información confidencial sobre un robo. Bien, señor. Probada nuevamente la bala disparada por una Luger 7.65 milímetros. El rayado del cañón idéntico al rayado de los proyectiles extraídos de las víctimas Fran Malloy y Helen Jennings. Detengan a la banda de Stiles y a Demory. Inmediatamente. Hoover. Dick, ten listas 3 brigadas. Bien.
Vigila, Mati. Adelante, Georgie. ¿Dónde hay un teléfono? No sé, tal vez en la gasolinera que hay junto al camino. Bien, vaya tan pronto como pueda y llame al inspector Briggs del FBI. ¿Inspector Briggs? Sí. Dígale que Gordon siguió a Cordell y a 2 de la banda hasta las manufacturas Anderson. ¿Cordell? Gordon siguió a Cordell y a 2 de la banda hasta las manufacturas Anderson. ¿Está claro? Sí. ¿Licencia? A3171. Bien, confío en usted. Sí, señor. Y dese prisa. El vigilante. Oiga, yo no he venido aquí a robar, ¿eh? Estaba buscando un sitio para pasar esta noche y poder dormir. Pues vete a dormir a otro sitio. Andando. Gracias. Un momento. Levanta las manos. Levanta las manos. Hola, Georgie. Hola, jefe. ¿Qué pasa? Un trabajito. FBI, quiero hablar con el inspector Briggs. Tengo un mensaje de Gordon. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Un momento. Dame. Compañía de Manufacturas Anderson. Fraser Road, esquina a Caron. Gracias, gracias, muchas gracias. Un mensaje de Gordon. Ha seguido a Cordell y a 2 de su banda hasta la empresa de manufacturas Anderson. Está en Fraser Road. Esquina Caron. Dick, nuestro grupo se hará cargo de la empresa Anderson. Mori, tu brigada rodeará el gimnasio. Sí, señor. Y tú arrestarás a Demory. Bien. Staller y yo quisiéramos acompañar a Parker. Nos mantendremos lejos. Está bien. Vámonos. ¿Has visto qué sencillo, Georgie? Sí. 18 a la izquierda. El método más fácil para abrir una caja de caudales es saber la combinación. ¿Quién era? El vigilante. Da. Toma, Georgie. Cógelo.
Es tu parte. Todo para ti. Además, esta es una faena de la que nadie se chivará. ¿No es cierto, Georgie? No te entiendo, jefe. No, ¿eh? ¿No lo oíste? Alguien cantó un poquito para el FBI. Dijo algunas cosas. Como por ejemplo dónde guardaba mi pistola cuando el golpe a la mansión de los Wheeler. ¿Quién iba a saber esos detalles sino alguien de mi propia banda? Sí, Georgie, elegimos un soplón. Tú eres un tío listo. Supón que fueras yo. Supón que dirigieras la organización. ¿Cómo tratarías de eliminarlo? ¿Mm? No sabes, ¿eh? Hay muchos medios, claro. Seguro que tú usarías la pistola. Shibi utilizarías una baja automática. Y Matty lo tiraría de cabeza al río. Pero eso no sería muy inteligente. No, el FBI se echaría encima y rastrearía hasta que diera con nosotros. ¿No es cierto, Georgie? Solo hay un medio científico para acabar con el chivato. Dejar que la policía lo despache. Hábil, ¿verdad? ¿Sabes, Georgie? De un momento a otro estaremos rodeados por un montón de policías. Y la sombra del chivato quedará recortada en el cristal de la ventana. ¿Imaginas a quién van a llenar de plomo? Al presunto ladrón. ¿Y a que no sabes quién va a traer a la policía? Mi contacto número 1 en el departamento, Georgie. Nos deja esta vía libre para escapar. No le des en la cara, no le marques. Ahí están. Su información era exacta, señor Demory. Levántale. Pero los policías... Levántale, te he dicho. FBI, ¿qué ocurre, sargento? Un robo en la oficina del cajero, segunda parte. Atiendan a Gordon. ¿Este es el único que había aquí? Sí, señor. ¡Jean! ¡Por aquí! Fuego a discreción.
¿Está bien? Bien, perfectamente. ¿Cómo está, Gordon? Malherido, pero se repondrá. Inspector Briggs, no esperaba encontrar aquí al FBI. Tuve noticias de un robo. Y nosotros también. ¿De veras? Sí, de uno de nuestros agentes. Señor Demory, me gustaría que conociera a George Manley. ¿Qué tal, Sai? ¿Estás bien? Muy bien. Tengo piel de rinoceronte.